donde le ha tocado ir y ve que hay una bolita, hay una fila, de seguro hay mexicanos. Entonces, nosotros, pues generalmente estamos como acostumbrados a llegar y hacer fila. Yo le decía en una ocasión, platicando con alguien, le decía que cuando la última vez que fuimos a tramitar el pasaporte mexicano, nosotros primero lo habíamos tramitado en una oficina, en una delegación, ya que hay delegaciones donde oficinas pues que están fuera, no están en el centro y que están cerca de tu domicilio para tramitar los pasaportes. Pero la última vez que fuimos a tramitarlo ahí en la oficina central, ahí en el centro de la ciudad, pues tuvimos que madrugar y nos dimos cuenta que en la mañana, pues llegamos nosotros, creo, antes de las 6 de la mañana, porque nos decían que se ponía medio pesado, y ya habíamos ido una anteriormente, pero esta última vez me sorprendió que ya en lugar de estar las personas formadas, lo que habían dejado era un zapato, y entonces estaban los zapatos acomodados ahí, apartando el lugar, ¿no? Pero bueno, pues finalmente nosotros estamos acostumbrados a que donde llegamos preguntamos y luego nos acomodamos, ¿no? Y este mensaje se llama que ¿por qué hacemos filas para buscar a Dios? Estamos acostumbrados a hacer filas y pues bueno, Dios no es alguien que esté ocupado para decirnos que regresemos al rato, o es alguien que esté colgado del celular para no hacernos caso, o es alguien que tenga un letrero donde nos diga que está ocupado. O sea, el Señor tiene una capacidad tan grande que nosotros no alcanzamos a entenderla. Tiene una capacidad, su inteligencia, su memoria rebasa cualquier entendimiento humano que nosotros podamos tener. Y Él tiene capacidad para atender a todo el mundo. Tiene capacidad para atender a todo el mundo. Entonces, en este mensaje, lo que el Señor me estaba guiando es primero entender, ¿sí?, que nosotros a Dios no lo tenemos que ver como una cosa, no lo tenemos que ver como un objeto, no lo tenemos que ver como algo o pues que está muy alejado de nosotros. Dios es una persona y como hemos dicho, pues Dios siempre ha existido. Y ahí dice la Escritura que nosotros fuimos creados a su imagen. De eso lo menciona desde el primer libro de Génesis, donde dice que nosotros fuimos creados a su imagen. Dice, a su imagen fuimos creados a imagen de Dios. Y fuimos creados precisamente, dice la Escritura ahí, para señorear todo lo que había aquí en la tierra, todo lo que hay en la tierra. Y que Dios creó precisamente al varón y a la hembra. A ambos Dios los creó para ser a imagen de Dios. Y hay otra escritura en Romanos, vamos ahí a Romanos capítulo 8 y el versículo 29, 8:29, dice la escritura, porque a los que antes conoció, yo voy a estar leyendo aquí Reina Valera, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, lo que les quiero decir es que Dios es el creador de todo. Él nos creó a nosotros, pero nos creó también a su imagen y semejanza. Y aquí en el versículo que leímos, el 29, nos dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fuimos creados, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y hay otra escritura en Efesios 2:10, en la versión Telea, que dice, nosotros somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces, Dios es el creador de todo, Dios es el que nos creó a nosotros. El propósito es que
dice que fuimos predestinados a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios nos creó primero, nos creó a su imagen, pero se rompió esa relación íntima, esa relación que había con el Señor. Se rompió la relación de confianza, la relación que había con el Señor, y por el pecado nosotros nos fuimos alejando. Entonces, aquí cuando dice que nosotros somos creación de Dios, por nuestra unión con Jesucristo, dice, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, todo el propósito, todo el plan de nuestra vida, Dios ya lo había planeado, ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros como creación de Él, tenemos que aprender, dice que tenemos que ser semejantes a Jesucristo. Tenemos que ser semejantes a Él, tenemos que conocer los rasgos de carácter de Jesucristo, tenemos que saber lo que Él hacía para tomarlo como ejemplo en nuestra vida. Y esto nos lleva precisamente a que nosotros, pues la relación que Dios estableció a partir de que nosotros fuimos hechos salvos, a partir de que recibimos a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo, esto nos lleva a que la relación que debemos tener con el Señor es una relación íntima, es una relación directa y es una relación que está abierta a las 24 horas del día. El Señor no está retirado de nosotros tenemos que estar conectados con Él permanentemente. Él prácticamente está a nuestra disposición. Lo único que Él espera es que nosotros acudamos a Él, que acudamos con confianza, que acudamos con esa gran necesidad que tenemos de Él para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, para poder recibir respuesta a nuestras peticiones. Vamos a Hebreos capítulo 2, allá adelante. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, porque el Señor lo que quiere es que entendamos que nosotros no tenemos que hacer fila para ir con Él. No necesitamos nosotros hacer ningún trámite, no necesitamos tampoco hacer algún escrito, ¿sí? Como los que se usaban antes, que había oficialías de partes en las oficinas, ¿sí? Él no necesita que nosotros hagamos eso. Él quiere que nosotros tengamos esa comunicación directa con Él. Y vamos a Hebreos 2. Vamos a leer desde el capítulo 14 hasta desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí esta escritura lo que nos dice en pocas palabras es que Jesús vino como hijo encarnado. Jesús tuvo que ser transformado en hombre para poder habitar en esta tierra. Fue hecho como nosotros, sus hermanos, para que Él pudiera hacer la expiación de los pecados, para que Él pudiera, por esa dirección y por amor a nosotros, que Él pudiera hacer el sacrificio por los pecados. También sabemos, y lo que nos dice aquí es que Jesús es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Y yo creo que aquí todos somos tentados, no hay una persona que no sea tentada. Todos somos tentados y somos tentados continuamente. A veces de manera que ni siquiera nos damos cuenta, a veces de una manera sutil, pero la tentación está latente en nuestra vida. Y vemos que Jesús es sensible a nuestra necesidad. Él tiene un corazón puro porque nos entiende y porque nos ama.
Y Dios espera que lleguemos a Él precisamente por esa ayuda, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere proveernos, Él quiere que nosotros podamos disfrutar de su amor a través de la respuesta que nos da nuestra necesidad. Aquí lo que nos dice en el versículo 2:14, dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y esa muerte es lo que nos aleja de Dios. El pecado se convierte en muerte y nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que peca, de alguna manera, está muerta espiritualmente. Nosotros necesitamos volver a la vida y esto se realiza mediante el evento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Para pagar ese precio requerido por el pecado, Jesús tuvo que ir a la cruz. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Su sacrificio fue perfecto. Y fue un sacrificio perfecto porque fue de un hombre que no pecó. Fue un sacrificio perfecto porque sirvió para pagar los pecados de toda la humanidad. No nada más de unos cuantos, sino de toda la humanidad. Y también fue perfecto porque mediante ese sacrificio, Él derrotó a su enemigo, el diablo, y derrotó a la muerte. Entonces, nosotros tenemos una vida eterna y por medio de este sacrificio, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una relación íntima, gozamos de una relación íntima con el Padre, una relación íntima con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. En el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo contaba con sacerdotes. Los sacerdotes eran precisamente los que dirigían todo el proceso para el sacrificio, el holocausto. Pero los sacerdotes eran sacerdotes imperfectos. Eran sacerdotes imperfectos. ¿Por qué? Porque tenían limitado su conocimiento sobre la misericordia de Dios, sobre el perdón y obviamente no conocían la gracia. Entonces eran sacerdotes que estaban preparados para realizar ese oficio, pero su conocimiento era un conocimiento limitado. No tenían el nivel ni la estatura de Jesucristo. Entonces, estos sacerdotes representaban precisamente ese intermediario para llegar al trono del Señor, para llegar al trono de Dios. Ellos inclusive se desaparecían, ya una vez que tomaban la sangre en sus manos, entraban al lugar santísimo para rociar, pero desaparecían de la mirada de todo el pueblo. Y nosotros esto donde lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús desapareció de la mirada de los discípulos, ¿sí? Que se les aparece unos ángeles, unos personajes vestidos de blanco, que no es el mismo Jesús al que vieron irse, así va a regresar, ¿sí? Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento se hablaba del mismo holocausto, de lo que sucedía, pero en el Nuevo Testamento también tenemos el testimonio de lo que sucedió. El sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? No lo veía el pueblo, pero en el Nuevo Testamento Jesús subió al lugar celestial. Entonces, vemos cómo Jesús tuvo que hacerse hombre para poder identificarse con nosotros, como nuestro fiel sumo sacerdote. Él se convirtió en nuestro fiel sumo sacerdote, el sacerdote que iba a ofrecer la sangre por los pecados, pero no era una sangre de animales, sino iba a ser su propia sangre la que iba a ser ofrecida precisamente para que todos nosotros y los que se quieran sumar pudiéramos tener esa vida eterna. Jesús dejó el cielo, se volvió hombre y también no solamente para convertirse en hombre y sufrir el sacrificio de su muerte, sino también se volvió hombre para experimentar lo que un hombre siente, lo que un hombre vive. Nosotros vemos cómo podemos decir, oye, pero ¿cómo Jesús me va a entender a mí si Jesús nunca se casó? ¿Cómo Jesús va a entender la tentación que sufre una mujer viuda, una madre soltera? ¿Cómo es que Jesús puede entender eso si él no lo vivió?
¿sí? La situación está en que él no lo vivió específicamente, pero sí sabe lo que siente la mujer soltera, sí sabe lo que siente un hombre abandonado, sí sabe lo que siente alguien que está enfermo, alguien que se va a morir. Él sabe lo que siente una persona. ¿Por qué? Porque él se enfocaba precisamente en las cosas del corazón, en lo que la persona siente cuando no se siente bien, cuando no está bien. Jesús es especialista en conocernos. Y él, aunque no vivió específicamente ese tipo de situaciones, sí estuvo preparado precisamente para conocer lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. La diferencia entre la tentación que sufrió Jesús y la tentación que nosotros tenemos, la diferencia es el resultado. Jesús no pecó y nosotros por la tentación caemos y pecamos. Pero tenemos un sumo sacerdote y esto es lo que hace de él nuestro abogado. Es lo que hace de él ese intermediario entre nosotros y el Señor para que no seamos consumidos por su ira. Nosotros ya tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Así como nosotros en el ministerio de oración estamos intercediendo por las necesidades de la congregación, las necesidades de nuestros hermanos, Cristo está intercediendo, es nuestro abogado, el gran abogado que tenemos delante del Padre. Y Él es el representante absolutamente perfecto en el trono de la gracia. ¿Sí? En Hebreos 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él entiende nuestras debilidades, entiende lo que nosotros padecemos, lo que nosotros sufrimos. Él entiende el momento, ¿sí? Tenemos ahí en Mateo 4 el ejemplo de cuando Jesús fue tentado. Fue tentado después de haber sido debilitado en su cuerpo, porque dice que pasó 40 días y 40 noches sin alimento. Y nosotros podemos darnos cuenta que a veces con menos tiempo nosotros, cuando somos tentados, caemos fácilmente. Nosotros no podemos decir, ay Señor, tú a mí no me entiendes. Tú a mí no me entiendes, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, no sabes lo que estoy pasando. ¿Sí? Pero nosotros, Él nos entiende, pero nosotros no podemos tampoco imaginar el dolor que Él pasó, ¿sí? A la tentación. Y lo que Él sufrió de estar en soledad cuando iba a ser crucificado. ¿Por qué? Porque Él nunca cedió a la tentación. Esa fue la diferencia. Es la diferencia entre Cristo y nosotros. Y cuando la Escritura dice, como veíamos al principio, que nosotros tenemos que ser semejantes cada vez en la medida en que vamos santificando nuestro cuerpo, en lo que vamos santificando nuestra mente, nuestra conducta, nosotros vamos tomando fuerzas para vencer a la tentación. Vamos a Hebreos, allá adelantito, al capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el 14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y retener nuestra profesión es mantener firme nuestra fe en Cristo, que nuestra fe no se vaya diluyendo, que nuestra fe no se vaya desvaneciendo, sino que mantengamos firme nuestra fe en Cristo. Lo que hemos aprendido, lo que nosotros vivimos, la diferencia está en que aprendemos las cosas, pero si no las ponemos por obra, pues no vamos a saber realmente qué sucede. Es como los científicos. Los científicos cuando descubren algo,
no es porque lo hacen una vez y ya surge y de ahí sacan sus conclusiones, no, es un proceso que lleva la observación, que lleva el estudio, el análisis, en la repetición, hasta que ellos se dan cuenta que eso verdaderamente funciona. Así es con la Escritura, nosotros tenemos que estar practicando constantemente y a veces no es fácil precisamente por lo que vemos. A veces nos sentimos tan solos ante una situación que parece avasallarnos, que por eso el Señor pone a nuestra disposición su amor, pone a nuestra disposición su capacidad, su sabiduría, para que nosotros no nos sintamos solos, abandonados, que nosotros podamos acudir hacia Él con esa confianza de que Él va a resolver nuestra situación. Necesitamos tener esa fe. Cuando se escribe esta escritura que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es porque en esa época los creyentes estaban empezando a perder la fe. Por eso dice mantener, retengamos nuestra profesión, mantengamos nuestra fe. Y vemos cómo dice Cristo, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él solo podría representar a la humanidad delante de Dios en el momento en que Él se hiciera como los de la humanidad, en el momento en que Él se hiciera como nosotros. En ese instante Él estaba capacitado para representarnos delante del Señor, para que se pudiera abrir nuevamente esa oscuridad que existía de haber roto la relación personal con el Señor, hacer la reconciliación por medio de la expiación para que todos pudiéramos tener acceso precisamente a ese trono de la gracia. Que la ira de Dios ya no nos tocara a nosotros por ser sus hijos, y por eso Él tenía que volverse uno de nosotros para morir en sustitución de nosotros. Entonces, cuando Jesús llegó a la cruz, Él tenía la tarea de morir por nosotros. Él tenía esa tarea y se limitó a morir por nuestras iniquidades, pero por todas las iniquidades. A veces uno puede decir, bueno, pues si Dios ya perdonó mis pecados, pero si nos ponemos nada más a pensar, mis pecados, más los pecados de mi esposa, más los pecados de mis hijos, más los pecados de mis yernos, que deben ser bueno, y más los pecados de mis nietos, ¿sí? Si nosotros sumamos nada más por familia la cantidad de pecados que tenemos o que teníamos, nada más echemos cuenta de cuánto habría aquí que perdonar por parte del Señor. Dice la Escritura que al que más ama es al que más perdona, o al que más perdona es al que más ama, ¿sí? ¿Cuánto no nos ha amado el Señor, que ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados? Al menos a mí, yo estoy sumamente agradecido con el Señor, porque mis pecados eran pesados y Él me perdonó los pecados. Y eso a mí me ha llenado de fe, me ha llenado de esperanza, me dio una libertad de poder mirar hacia los ojos, de poder mirar hacia el frente, de saber que tengo una vida nueva, que tengo una esperanza eterna. Pero si nos podemos asumir el castigo que cada uno de nosotros debería recibir por nuestros pecados, para nuestras fallas, para liquidar nuestros pecados, para pagar. Y también vemos cómo esa relación no se basa solamente en nuestros esfuerzos. Juan el Bautista dijo, viene el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. ¿Sí? En Juan 1. Entonces, ese Cordero de Dios que fue Jesucristo, Él vino a pagar por nuestros pecados. Nosotros debemos estar y sentirnos siempre asidos de la mano del Padre, estar al lado de Él, agarrados de su mano, en cualquier situación y circunstancia.
Nosotros entendemos que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Él todo lo tiene. Nosotros no tenemos por qué desconfiar y acercarnos confiadamente hacia Él. Dudamos a veces que lo que le pedimos a Dios lo puede quebrar. ¿Sí? Oye, Señor, tenemos necesidad de recursos para hacer este proyecto, tenemos necesidad de recursos para hacer esto otro, pero yo sé que es demasiado. Y al decir yo sé que es demasiado, estamos poniendo a Dios como en una situación de pobreza, de limitación. Nuestro Dios es omnipotente, tiene todo, en Él no hay medida. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Dios no es un Dios miserable, ni es un Dios de pobreza, es un Dios de vida, es un Dios de abundancia. Y nosotros con esa confianza debemos acercarnos hacia Él. No lo vamos a arruinar, ni tampoco Dios se va a enojar porque nosotros vengamos con una petición que consideramos absurda. Dios conoce lo que nosotros necesitamos, pero nosotros necesitamos también hacer el ejercicio de presentarle nuestra necesidad al Señor. Dios no nos va a decir, ay, mira, ay, viene otra vez con lo mismo, qué barbaridad, ¿no? Él no tiene reacciones de esa manera, ni de esa naturaleza. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere que estemos a su lado, quiere que no soltemos su mano. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí enfatiza precisamente el paralelo entre la tentación de Cristo y nuestra tentación. Y como yo les decía, la diferencia entre una y otra es que Él fue tentado, pero no pecó. Nosotros fuimos tentados y pecamos o caemos. Ahora, esto no quiere decir que esto nos aleje de la salvación. Esto no quiere decir que nos aleje de la salvación. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos nuevamente al Señor con una actitud de arrepentimiento, tratando de no volver a hacer, de no volver a caer en lo mismo. Y Dios es fiel, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado malos hábitos? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado cosas malas de nuestra vida que se han ido quitando poco a poco por la misericordia de Dios? Entonces, vemos que este sumo sacerdote que fue tentado pero sin pecado, tiene un corazón puro y sensible para nosotros. Y aquí es lo que nosotros debemos entender y comprender. ¿Por qué? Porque Él entiende la condición de cada uno de nosotros. Cuando estamos tristes, cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos abatidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos presionados, cuando nos sentimos enfermos, cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo del futuro, cuando tenemos algo que nos esté ahogando. Él conoce, Él sabe cómo nos sentimos. Y nosotros creemos que Él no nos entiende. ¿Sí? Creemos que Él no nos entiende, pero Él precisamente tuvo que pasar por lo mismo para que nosotros pudiéramos tener esa confianza de que Cristo nos entiende. Él sabe la responsabilidad que es lidiar con hijos rebeldes, con hijos desobedientes, con hijos groseros. Él sabe. Y nosotros por eso podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Con hijos necios, testarudos, y también de lo que son las debilidades. No necesariamente un pecado, pero sí debilidades. Recordemos el caso donde Jesús iba a resucitar a Lázaro, y aun cuando Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, Él sabía cómo se sentían las hermanas de Lázaro. Ellas en su debilidad estaban reclamándole al Señor, porque no había estado ahí cuando su hermano estaba enfermo. Pero Jesús sabía, dice que Jesús lloró. Él sabía cómo se sentían. Entonces tenemos testimonios de que Él verdaderamente nos entiende, de que Él sabe cómo nos sentimos,
Ujú. Cuando estuvo con la mujer adúltera también, él sabía cómo sentía la soledad de esta mujer, de estar cambiando constantemente de marido. Entonces, Jesús tuvo que venir a vivir todo eso, tuvo que venir y vivir como hombre, conocer, sentir las tentaciones, pero repito la diferencia, él ante las tentaciones no pecó. Y el ejemplo que él nos da, la enseñanza que nos deja es que nosotros no debemos ceder ante la tentación. Esto no quiere decir que va a ser siempre así, pero si nosotros tomamos la enseñanza, el poder que él nos puede dar, la autoridad que tenemos, cada vez va a ser más fácil para nosotros evitar caer en la tentación. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice aquí, venir con confianza, pero también venir con valentía. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios que no era como nuestros padres. Así, la persona que haya tenido el padre más amoroso, el padre más sabio, el padre que más le haya entendido, ninguno se compara con el amor del Padre, el amor de Dios. Entonces dice que vengamos confiadamente, pero también con valentía, con valor. ¿Por qué? Porque no nos vamos a enfrentar a un opositor, no nos vamos a enfrentar a un enemigo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Él quiere que estemos cerca, Él quiere prestarnos ayuda. Él quiere que nosotros seamos defendidos cuando vamos a caer en tentación. Y el trono de gracia es ese lugar donde nos encontramos con Dios cuando oramos, cuando estamos a solas con Él. Estamos llegando al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque estamos despojados de cualquier cosa que nos pueda distraer y nos acercamos al Señor. A ese trono, el trono es un lugar de autoridad, es un lugar de abundancia de recursos, es un lugar donde nosotros podemos experimentar esa condición de favor de Dios hacia nosotros. No es el trono de los ruegos, no es el muro de los lamentos, no es tampoco el trono del juicio, no es el trono de la culpa, no es el trono del recordatorio, no es el trono de la condenación, no es el trono de la acusación, es el trono de la gracia. Y Dios quiere que cuando estemos precisamente con Él, así nosotros podamos sentir que estamos en ese trono de la gracia. Un lugar de autoridad, un lugar donde hay recursos abundantes, donde todo lo que nosotros traemos cargando pueda ser liberado precisamente por su amor. Y cuando nosotros estemos en necesidad, que precisamente nos acerquemos a ese trono de la gracia. Si nosotros no podemos o no somos capaces de sentir el amor de Dios en nuestra vida, no podemos acercarnos a ese trono de la gracia. Claro, esto no es para todos. Una persona que no ha recibido a Cristo no puede acercarse a ese trono de la gracia. Necesitamos precisamente esa membresía, ese boleto de entrada que nos da el que seamos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios solamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos un favor amoroso e inmerecido de parte de Dios, incondicional, que nos invita cuando nosotros estemos en necesidad. Que vengamos a ese trono donde todas nuestras necesidades son satisfechas. Algunos pueden pensar, oye, voy a llegar al trono con una gran necesidad económica y cuando salga del trono voy a salir con los bolsillos llenos. No, no es así. Pero lo que sí, les voy a decir algo. Uno va a salir pensando de una manera distinta y la sensación que uno tiene en su corazón es diferente a cuando uno llega a ese trono de la gracia. No es que físicamente nos va a entregar, puede ser, pero no que físicamente nos va a entregar los recursos, sino que nosotros va a cambiar nuestra actitud
desde el momento en que entramos al momento en que salimos de ese trono de la gracia. La relación que nosotros tenemos con Dios es una relación que va creciendo y va llenando no solamente nuestro corazón, nuestro pensamiento, todos nosotros nos vamos llenando de su palabra, nos vamos llenando de Él, y en la medida en que nosotros nos vamos llenando de Él, somos más resistentes a las cosas de este mundo, a las tentaciones, a los problemas, a las cosas que quieren derribarnos. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza está precisamente en su palabra. Y además, nosotros somos salvos por medio de la gracia. Todos aquí somos salvos por medio de la gracia. Todos entendemos, todos conocemos y todos sabemos que ya fuimos liberados del pecado, que ya fuimos liberados de la antigua manera que teníamos de vivir. Y hoy en esta nueva vida nosotros estamos dispuestos también, o debemos estar dispuestos precisamente a continuar con la obra que Jesús nos encomendó. Les decía, Jesús nunca está ocupado. Él nunca está ocupado. Nunca está colgado del teléfono, como algunas personas que yo conozco, que no digo sus nombres porque luego se ofenden, pero que estoy bien más. Jesús nunca está ocupado. Él siempre está disponible para nosotros, las 24 horas del día. Y otra cosa, para ir al trono de la gracia, no necesitamos ir al cielo. Para ir al trono de la gracia, no necesitamos, a los que les gusta levantarse tarde, ni levantarse de la cama. No necesitamos ni siquiera abrir los ojos, no necesitamos ni siquiera levantar el dedo. O sea, es tan sencillo llegar a ese trono de la gracia. Ese momento de oración, no necesitamos tampoco llegar con palabras rimbombantes, o llegar con un escrito, ¿verdad?, para decir que queremos ingresar al trono de la gracia. El Señor está tan cerca de nosotros, y es algo que no se entiende humanamente, que está inmediatamente. Él nos escucha, Él sabe lo que nosotros estamos pasando, Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, pero Él necesita escucharlo de parte nuestra. Él quiere escucharlo de parte nuestra. Nosotros necesitamos manifestarle nuestra necesidad y que Él pueda atendernos. Llegar al trono de la gracia es llegar a un lugar como lleno de bendiciones, lleno de su favor. Y nosotros debemos acercarnos con un lenguaje franco, con nuestras propias palabras, no cosas tan sofisticadas. Señor, hoy vengo aquí, vengo con una gran necesidad. Dios, como decía, Él no va a estar mirándonos, mira otra vez, ahí vienes ahí con lo mismo. No, ni tampoco, Señor, espero que ya no te acuerdes de lo que hice la semana pasada, vengo aquí humillado. No, o sea, el Señor todo lo sabe. Nosotros no podemos ocultarle nada a Él, nada, pero sí tenemos que decirle, porque Él lo que quiere es que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Todos nos podemos acercar sin necesidad de hacer colas. Él tiene la capacidad para atendernos a todos a la vez. No necesitamos, espérate que termine con Margarita para después seguir con Debbie. No, Él tiene la capacidad de escucharnos, porque su mente es tan grande, es mayor que todo lo que existe. Y nosotros no tenemos ninguna razón para dudar de que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, pueda interceder, pueda ayudarnos. Él ya vivió como nosotros, Él sabe cómo nos sentimos. Entonces, todo está dispuesto para que nosotros acudamos sin vergüenza, sin miedo, sin temor, sin pena a ese trono de la gracia. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere que estemos cerca de Él, Dios quiere que esa relación personal sea constante. Y tenemos ese sumo sacerdote en el Hijo de Dios, que clama por nosotros, día y noche. Y no podemos tampoco acercarnos dudando. Señor, sé que lo dijiste, pero creo que va a ser difícil que lo cumplas.
El Señor no promete cosas para luego no cumplirlas. Y tenemos el testimonio de todo lo que establece la Escritura para ver que Dios es fiel. Dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? Dios es Dios. Jesucristo es su Hijo. Y con el Espíritu Santo forman la Trinidad. Y nosotros tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Dios nos pide que nos acerquemos a ese trono de la gracia con confianza, que nos acerquemos porque Él desea bendecirnos. Él desea atendernos y nosotros debemos comprender que la necesidad que tenemos nosotros no puede ser atendida por nadie más, ni de la mejor manera que solamente por el Señor. Siempre encontraremos los brazos del Señor abiertos, esperando por nosotros. La cosa es que nosotros decidamos acercarnos precisamente a Él para podernos hacer partícipes de su bendición, para saber que Él nos ha escuchado y que Él tiene ya la respuesta a nuestra necesidad. Jesús es nuestro buen pastor y así lo tenemos que ver, como nuestro buen pastor, y al Padre como ese Padre amoroso, un Padre que quiere llenar a sus hijos, a su pueblo de bendición, que no quiere que esté maltratado, que no quiere que esté sufriendo. El Señor nos está diciendo, dime qué necesitas. Yo tengo la capacidad, tengo el interés, tengo las ganas de ayudarte. Tengo ese deseo de suplir tu necesidad. Y otra cosa, Dios no nos dice, tienes esta necesidad. Bueno, primero ve y arregla tu problema que tienes ahí con tu hermano, ve primero y arregla esto, limpia tu corazón, pide perdón, ya que no cometas pecado durante un día, 2 días, vienes conmigo, ¿no? Él no nos condiciona a que cambiemos o corrijamos nuestros errores, sino que lleguemos directamente ante Él. Dios nos ama tanto, 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 que nosotros a veces subestimamos ese amor. Estamos más preocupados por las cosas de los que nos rodean, por sentirnos o por agradarle a las personas que están con nosotros, que por agradarle a Dios. Pero Él nos ama tanto, tanto, que quiere mostrarnos su amor y nosotros a veces estamos cegados de poder ver o percibir ese amor porque nos interesa más agradarle al de al lado, nos interesa más agradarle aquí, allá, ¿sí? En lugar de agradarle a Dios. Tan simple y tan sencillo que es. ¿Qué necesidad tenemos hoy? ¿Qué necesidad tenemos? Necesitamos ser amados, necesitamos perdón, necesitamos ser aceptados, necesitamos sentir que alguien se interese por nosotros, nos sentimos poco valorados, nos sentimos indignos, nos sentimos como que nadie quiere estar cerca de nosotros, aislados. Nos sentimos que nuestra vida es inútil, nos sentimos inseguros, nos sentimos desesperanzados, cansados, nos sentimos con problemas económicos, nos sentimos enfermos, tenemos presentimientos de que algo malo está en nuestro cuerpo, recibimos alguna mala noticia. Nos encontramos separados de alguien que amamos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué necesitamos el día de hoy? A veces nosotros no identificamos también las necesidades que tenemos y por eso nos tenemos que acercar a ese trono de la gracia, porque ahí Dios nos va a revelar la necesidad que va a ser suplida en nuestra vida. Pero necesitamos acercarnos a ese lugar donde está un Padre Celestial que quiere ayudarnos, que quiere suplir lo que necesitamos, que desea que nos acerquemos a Él para recibir su amor. Y nosotros no debemos sentir vergüenza, no debemos sentir tampoco miedo ni temor de presentar nuestras necesidades al Señor. Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que nosotros tengamos la confianza de sentir su amor.
Y no podemos sentir su amor si nosotros no tenemos una relación personal con Él. Si nosotros ponemos nuestros ojos primero, como dice la Escritura, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nosotros vamos a poder sentir ese amor de Dios por nosotros. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere o como uno piensa, que nuestras ideas no funcionaron. Tal vez no funcionaron porque no las pusimos en las manos de Dios. A lo mejor las pusimos en manos de alguien que pues no dio el ancho. Necesitamos poner todas nuestras ideas, necesitamos poner nuestras necesidades en las manos del Señor. Imagínense poner las manos poner nuestra necesidad en manos de alguien que es irresponsable, en manos de alguien que no conoce al Señor, en manos de alguien que es un pecador empedernido, en manos de alguien que es ateo. Imagínense, ¿qué es preferible, poner nuestras necesidades ahí o poner nuestras necesidades en manos de Dios? Pues ponerlas en manos del Señor. Pero a veces no nos damos cuenta por la misma necesidad que tenemos y por eso, como decimos en este versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él, que lo estemos buscando constantemente, que dispongamos ese tiempo de soledad en nosotros, una soledad para estar con Él, no de que nos sintamos abandonados. Un tiempo para estar con Él, un tiempo para estar con Jesucristo, confiándole en nuestra necesidad. Y Él, como Padre amoroso, va a suplir lo que nosotros necesitemos. Dios es fiel, Dios es bueno. Y hay varias escrituras también donde el Señor nos dice que su brazo, su mano no se ha cortado, no se ha acortado, no se ha hecho pequeña. Así le dijo a Abraham, así le dijo también a Moisés, así le dijo a Isaías, a Jeremías. Hay varias escrituras donde Dios dice que su mano no se ha cortado. Y además, Dios es fiel y Dios todo lo puede. Dice que nada imposible hay para Dios, nada. Así es que la necesidad que tú tengas el día de hoy, por más difícil, por más complicada que la veas, por más imposible que sientas tú de cumplir, hoy la vamos a poner delante del Señor.